Buenas tardes, y para última charla de hoy del Congreso ADEN tenemos el tema estrategias para mejorar el rendimiento, la calidad y la productividad en la planta de procesamiento. En esta charla se hará conocer el manejo previo a la captura, transporte y beneficio de las aves, así como las alternativas de automatización del procesamiento en diferentes entornos. También se presentarán los indicadores productivos y su impacto económico. Y para esta charla, y cerrar con broche de oro, tenemos como exponente al ingeniero Fabio Núñez, consultor en procesamiento avícola. Él es ingeniero químico graduado en Brasil, es consultor para la industria avícola, posee más de 30 años de experiencia en las áreas de operación de mataderos, avícolas, gerenciamiento y optimización de la cadena de procesamiento, tecnología, equipos e ingeniería de procesamiento y capacitación técnico-gerencial del personal. Ha realizado consultorías en empresas procesadoras líderes en Latinoamérica, Europa y Asia. Es colaborador regular de distintas publicaciones técnicas en Brasil y en el exterior, y profesor invitado desde el 2009 en el curso anual Pulte School en español y en la Universidad de Georgia, Estados Unidos. Con ustedes, el ingeniero Fabio Núñez. Buenas tardes a todos. Me llamo Fabio Núñez, yo soy consultor en procesamiento avícola. Les estoy hablando esta tarde desde Brasil. Para mí ha sido un gran gusto haber sido invitado por el comité organizador ABEN para tomar parte en este prestigioso evento. Lo que me corresponde esta tarde, dentro de la programación del evento, es la charla Estrategias para mejorar la calidad, el rendimiento y la productividad en la planta de procesamiento. Estaremos hablando por aproximadamente unos 45 minutos. Tengo alrededor de 47 diapositivas, así pienso que no habrá problema para cumplir con el tiempo que me ha sido dado. Y espero que lo que estaremos viendo, conforme había comentado en las próximas diapositivas, les sea de provecho profesional. El objetivo de mi presentación esta tarde será el de ver con ustedes los 4 pasos que siguen abajo, para que puedan entender cómo aportar a la calidad, rendimiento y la productividad en la planta de faena, en el procesamiento, al seguir lo que está establecido en estos 4 pasos. ¿Y cuáles son estos 4 pasos? El paso 1 es el potenciar el desarrollo y el rendimiento del ave. El paso 2 es el proteger el rendimiento del canal en la prefaena. El paso 3, optimizar el rendimiento de la faena. Y el paso 4, finalmente, medir, actuar y mejorar el desempeño de la operación. Antes que pasemos directamente al contenido de lo que es la presentación, yo pienso que es importante que discutamos muy rápidamente acerca de los conceptos de lo que es calidad y rendimiento en el contexto de esta presentación. Conforme todos nosotros sabemos, calidad tiene muchas definiciones y que provienen de diferentes partes del mundo. Las definiciones tienen que ver con personas, tienen que ver con instituciones, tienen que ver con la academia. O sea, son muchos los orígenes, son muchas las fuentes de donde proviene esta conceptuación de lo que es calidad. Acorde a la Sociedad Americana para la Calidad, calidad es un término muy subjetivo, teniendo cada persona o sector su propia definición, como ya lo comentamos. Y como un ejemplo, le puse acá 2 definiciones. Siendo la primera, características de un producto o servicio que satisfacen necesidades declaradas o implícitas. Es una definición de Joseph Juran, o su adecuación al uso. Y la otra, que a mí me gusta mucho, por la sencillez y por comunicar a través de esta sencillez definitivamente lo que es calidad. En mi definición es claro. Producto o servicio libre de defectos. Esa es una definición del señor Philip Crosby en su publicación Conformidad a los requisitos. Así que en el contexto de la presentación de esta tarde, usaremos calidad como siendo la ausencia de defectos en las canales de pollo a lo largo de toda la cadena de procesamiento. La otra definición importante, porque estaremos viendo esto muy a menudo a lo largo de las próximas diapositivas, es contextualizar lo que es rendimiento, ¿no? Porque el rendimiento, en realidad, en el contexto de la presentación, se divide en 2
situaciones diferentes, vamos a poner de esta manera. La primera sería rendimiento de canal y la siguiente sería rendimiento de faena. Empecemos viendo lo que es rendimiento de canal, porque esto está muy relacionado al primer paso, potenciar el desarrollo y el rendimiento de la canal durante el periodo de la crianza. El rendimiento de canal verdaderamente es una variable, es un parámetro técnico que mide la efectividad del proceso de engorde y maximizar la expresión genética de las aves durante los 38, 40, 42 días que comprende el periodo de engorde. En otras palabras, se puede resumir todo esto en que el rendimiento de canal es el potencial útil, aprovechable del ave vivo. O sea, es todo lo que trae el ave y que es capaz de ser convertido en productos los más diversos posteriormente durante la operación de faena. ¿Y cómo se mide el rendimiento de canal? Se toma el peso de la canal seca en el matadero, ya viscerada, con pescuezo, con las patas. Esto va a depender del criterio de las empresas. Se divide esto por el peso vivo y se multiplica por 100. Y ahí entonces calculamos lo que es el rendimiento de canal. Como vemos, a lo largo de los años, el rendimiento de canal ha sido bastante cambiante. Si tomamos en la fotografía que se ve en pantalla, el pollito acá en el año 1957, vamos a ver que es un pollito muy chiquito, ¿no? Con una conformación muy tímida, muy flaquito. Una conformación muy flaquita, lo que hace que él sea muy diferente al pollo, por ejemplo, del año 77. Y posteriormente, en el año 2005, ocurre como si fuera una explosión en este desarrollo de las canales de los pollos, haciendo con que el pollo, en este entonces, se vea tal cual está acá en la pantalla. Y posteriormente, este avance, este progreso en lo que es el rendimiento del canal siguió, ¿no?, para adelante, de tal manera que la conformación que vemos hoy día en los pollos de engorde de alto desempeño es algo parecido a la fotografía al pollo que vemos acá a la mano derecha. Para que podamos maximizar la expresión genética, que es la gran preocupación, el gran objetivo del paso 1, de los 4 pasos iniciales que comentamos, es necesario apoyarnos en 4 importantes y diferentes parámetros, que son la genética, la sanidad, la nutrición y el manejo. Estas 4 áreas de la cadena de producción avícola juntas contribuyen a lo que es la maximización de la expresión genética de los pollitos. Si cualquiera de ellas, de alguna manera, falla, esta expresión genética quedará perjudicada y el ave que vamos a obtener al final del periodo de engorde va a ser un ave de capacidad productiva por debajo de lo que podría ser si hubiera un equilibrio perfecto, una armonía perfecta entre estas 4 áreas que vemos acá. Hablemos un poquito de la genética. Como ya lo comentamos anteriormente, la genética ha evolucionado de una manera muy significativa a lo largo de las últimas décadas, lo que ha permitido que la industria avícola, gracias a esto y a otros factores, se desarrollara de una manera sumamente rápida, sumamente significativa y sumamente importante, convirtiéndose en una proteína popular, bastante asequible y de alta calidad, contribuyendo de esta manera a la dieta diaria de las diferentes personas de los más variados niveles socioeconómicos alrededor del mundo. Vemos que en el año 1930 tardábamos 105 días para producir un pollo de tan solo 1,5 kilos. La conversión alimenticia en este entonces era de 3,5 kilos. ¿Qué significa? Necesitábamos de 3,5 kilos de alimento balanceado para producir 1 kilo de carne de pollo. Si avanzamos para el año 90, vamos a ver que para producir un pollo de 1,88 necesitábamos tan solo 49 días y con una conversión alimenticia bastante más baja. Con tan solo 2 kilos de alimento balanceado lográbamos producir 1 kilo de carne. Posteriormente, en el año 2016 necesitábamos tan solo 40 días para producir un pollo que era casi el doble del pollito producido en el año 1930. ¿No? 2,4 kilos en tan solo 40 días con una conversión alimenticia sumamente baja, 1,6 kilos. O sea, menos de la mitad de lo que necesitábamos en el año 1930 para producir este pollito flaquito que vemos acá en esta ilustración. Y si traemos esta información para más cerca de nosotros, de donde estamos hoy día, vamos a ver que en el año 2020, para producir un pollo de 2,9 kilos de peso vivo,
necesitamos tan solo 40 días con una conversión alimenticia de 1,5. Todo esto ha contribuido de una manera dramática para el desarrollo de la agricultura a lo largo de los años. Es importante preguntar cuando hablamos de desarrollo, cuando hablamos de conformación de canal, cuando hablamos de rendimiento de canal, ¿quién en su empresa decide cuál genética usar? Si los criterios de evaluación de la genética siguen siendo los criterios usados en el eslabón de producción viva, o sea, número de huevos fértiles producidos por hembra año, número de pollitos bebé, o si de alguna manera hay una participación igualmente activa de parte del gerente de la planta. Porque no nos olvidemos de que en una empresa avícola en la que producimos carne de pollo como producto final, el proceso de producción viva no es el fin del negocio, sino que es el inicio del negocio, siendo el matadero el centro estratégico de negocio y al cual todas las áreas de la empresa tienen que apuntar. Entonces, la pregunta es muy pertinente en este contexto de la moderna agricultura para intentar ver, saber, incluso crear una cierta bulla alrededor de este tema que es la elección genética que en general sigue siendo determinada por el área de producción de pollo vivo. Entonces, es muy importante quizás considerar también la visión del matadero, porque si estamos hablando de producir carne de pollo como el negocio de la empresa, es importante que la unidad responsable de producir la carne de pollo también opine, también exprese su punto de vista y sus consideraciones acerca de qué pollo es más beneficioso para fines de rendimiento en la planta. Y de esta manera, entonces, quizá la empresa pueda hacer una elección más equilibrada de qué genética usar en su estructura de producción. El otro aspecto sumamente importante, que es uno de los pilares que sostiene el éxito de la agricultura, es la sanidad. Y la sanidad tenemos que ver de dos diferentes maneras. Tenemos que entender sanidad como, primero, la salud o la integridad intestinal de las aves, que es de vital importancia en este negocio por ser la que asegura, la que garantiza la absorción de los nutrientes proveídos a través del alimento balanceado. De esta manera, al maximizar la absorción de los nutrientes, favorece, acelera, impulsa el desarrollo y la formación de las aves, contribuyendo al aumento de rendimiento, a la maximización del rendimiento, el desarrollo del ave, la expresión de todo el potencial genético, y también a la formación de una canal de buena calidad. También contribuye de una manera determinante, como está comprobado por diferentes trabajos de investigación, enormemente para la inocuidad alimentar, contribuyendo de esta manera para la inocuidad de los productos posteriormente durante la operación de faena. Y la otra vertiente de lo que es la sanidad sería la ocurrencia o ausencia de enfermedades. La ocurrencia o ausencia de enfermedades juega un papel sumamente importante por el hecho de que las enfermedades afectan lo que es el proceso productivo, porque parte de la energía, parte de los nutrientes que ingiere el pollo al diario a través del alimento balanceado se destinará para combatir, para hacer frente a las enfermedades que están afectando al pollo, y de esta manera dejan de ser usadas para la formación de esta canal, en lo que a los huesos, la piel, la grasa y la carne sobre todo se refiere, contribuyendo no solamente para deprimir el proceso de producción, reduciendo la expresión de este potencial genético, de que estamos hablando desde el inicio, sino que también afectando la productividad de la parvada, afectando la productividad de los lotes que estamos produciendo a nivel de campo. Todo esto acaba teniendo consecuencias dañinas para lo que es el rendimiento y la calidad de la canal, contribuyendo a su vez para el aumento de los descomisos totales y parciales posteriormente en la planta, por el hecho de que estas canales estarán con parte de su estructura inadecuada para el consumo humano por el hecho de haber sido afectado por diferentes enfermedades o por posibles enfermedades durante el periodo de engorde. La nutrición es otro pilar que sostiene el proceso de producción viva, porque la nutrición es la actividad responsable de suplir las exigencias nutricionales diarias de las aves. O sea, el pollito, las aves jóvenes o las aves ya más maduras, cerca de la edad de faena, necesitan recibir todos los días los nutrientes milimétricamente medidos para que puedan de esta manera expresar su potencial genético. Si por alguna razón esta formulación, esta nutrición no es inadecuada, lo que no ha consumido el pollo hoy día, lo que no ha absorbido el pollo hoy día,
De nada le servirá recibirlo el doble a mañana por el hecho de que esto no le permitirá recuperar lo que no ha absorbido hoy día. Entonces la nutrición tiene que ser milimétricamente equilibrada y milimétricamente balanceada para que podamos asegurar que las necesidades diarias de estos pollos estén atendidas y podamos de esta manera entonces contribuir a su desarrollo, a su expresión genética durante el periodo de engorde. Son diferentes los papeles que juega la nutrición durante el periodo de engorde, como el de expresar el potencial genético y maximizar el desarrollo de las aves, contribuye al cumplimiento de los objetivos de producción en el campo y en la planta, permite formar plumas, piel y huesos fuertes, y esto es sumamente importante para lo que es la conformación y la protección de la calidad del canal. Potencia los cortes nobles, la pechuga, las piernas y también las alas, que en este momento disfrutan de una situación comercial bastante cómoda, bastante atraente en todo el mundo, y con Latinoamérica no es diferente. Aporta la uniformidad, que es otro parámetro sumamente importante cuando hablamos de la faena posteriormente, ¿no? Y contribuir a la sanidad de estas aves, porque una ave bien alimentada, bien nutrida, es una ave seguramente mucho mejor capacitada a enfrentarse con los desafíos sanitarios que puedan haber durante el periodo de engorde. Un detalle importante dentro de la nutrición que me gustaría hablar con un poquito más de énfasis es la parte del esqueleto. El esqueleto de las aves cumple con algunas finalidades bastante importantes. La primera de ellas es la de sostener el ave de pie. Es como funciona como si fuera la estructura de un edificio o la estructura de una casa. Sin una estructura fuerte, no se puede subir un edificio, ¿no? O no se puede subir una casa porque esta estructura no se va a sostener sola, ¿no? Asegurar la movilidad de las aves, sumamente importante, porque es a través de la movilidad, de la libre movilidad de las aves dentro de los galpones, es que estas aves acceden al agua y acceden al alimento, que son los dos ingredientes más importantes en su proceso de desarrollo. Si por alguna razón el esqueleto no es suficientemente fuerte o está debilitado, porque la nutrición no ha sido suficientemente dibujada, por decirle, seguramente que la locomoción de esta ave estará perjudicada y por consecuencia el acceso al agua y alimentos también estará perjudicado y como consecuencia de todo esto junto, su desarrollo quedará deprimido, afectado de manera irreversible. La otra función del esqueleto es la de proteger órganos y tejidos y también resistir a la agresividad natural inherente a la faena, sobre todo la faena en las modernas plantas, donde estamos hablando de que la velocidad de las líneas actuales están alrededor de 15.000 pollos hora. Entonces, aunque la ingeniería de estos equipos sea sumamente sofisticada, sumamente desarrollada, para realizar el trabajo que tiene que realizar la maquinaria sin lastimar el pollo, seguramente que el grado de agresividad inherente a una operación como esta es bastante alto. Y si tenemos un esqueleto débil, seguramente que todo esto va a generar una pérdida de calidad y rendimiento de canal durante las operaciones por las que tiene que pasar el pollo, mayormente la operación de visceración y la operación de trozado y deshuese posteriormente. El otro aspecto sumamente importante, el otro papel que juega la nutrición en el contexto de la producción y que es sumamente importante, es la constitución de la piel. La piel sería el escudo que protege el ave de la agresión mecánica que proviene de su ambiente, o de las propias aves, o de su locomoción dentro del galpón, o de la agresividad que tiene que soportar durante el periodo de cosecha, en el momento que haya alcanzado la edad o el peso de faena. Entonces, es sumamente importante que esta nutrición aporte de manera especial a la constitución, a la fortaleza de la piel, que es el empaque que verdaderamente protege el pollo y que va a determinar en gran medida lo que será posteriormente entendido como calidad o ausencia de calidad del canal, una vez que estas aves hayan llegado al matadero para ser faenadas. Otro aspecto importante, como vimos anteriormente, era la nutrición, el manejo, ¿no? El manejo sería todas las acciones que son puestas en marcha durante el periodo de engorde, desde la llegada de los pollitos bebés hasta la saca de los pollos que hayan llegado a la edad o el peso de faena, para asegurar que este potencial genético se manifieste a su plenitud, ¿no? Uno de los cuidados más importantes que tenemos que tomar durante la fase de manejo de la parvada, en este periodo de 38, 40, 42 días, que es el periodo que comprende el engorde,
es la determinación de una densidad de alojamiento que permita maximizar las ganancias económicas, extraer el máximo posible de la operación de engorde, al mismo tiempo en que estaremos preservando la integridad de las canales. Si las empresas tienen por opción trabajar con una densidad de alojamiento muy alta, muchos pollos, kilos, modernamente hablando, kilos por metro cuadrado, esto va a tener un impacto sumamente significativo y negativo en lo que es el rendimiento de canal, en lo que es la calidad de la canal, en lo que es la uniformidad de la parvada, y también contribuirá al aumento de las lesiones de piel y de pata de estas aves producidas bajo estas condiciones. Hay en diferentes partes del mundo, Brasil, por ejemplo, o la Unión Europea, existen estándares que las empresas necesitan cumplir para poder asegurar que el bienestar animal esté preservado durante este periodo. Para esto, respetándose una densidad de alojamiento que es variable en función a los diferentes países, a las diferentes regiones. En el caso de Brasil, es recomendable trabajar con menos de 39 kilos por metro cuadrado, mientras que en la Unión Europea hay 3 rangos diferentes, 33 kilos, 39 kilos y un máximo de 42 kilos por metro cuadrado. Y las empresas pueden elegir con cuál densidad trabajar, o con 33, o con 39, o con 42, pero desde que para cada una densidad cumplan con las exigencias oficiales en cuanto a los recursos que tiene que tener en los galpones para poder ofrecer al ave condiciones adecuadas de bienestar animal y de desarrollo frente a estos 3 rangos diferentes de densidad de alojamiento. La densidad de alojamiento tiene un impacto, como comentamos anteriormente, sobre el rendimiento de canal. Acá vemos una demostración muy sencilla en esta tabla de que a medida que aumentamos la densidad, acá a la mano izquierda, por ejemplo, de 29,2 kilos por metro cuadrado a 35,2 kilos por metro cuadrado, vemos que inmediatamente también sube la incidencia de lesiones de piel o de canales rasguñadas, como querramos comentar, pasando de 17,1% con una densidad de 29,2 a 38,1% cuando la densidad sube 32 a 35,2%. Perdón, 35,2% kilos por metro cuadrado. Por consecuencia, el porcentaje de pollo A, o sea, el pollo exento de defectos que comprometen la calidad de la canal, también se reduce. Mientras aumentamos la incidencia de lesiones de piel, proporcionalmente se reduce la incidencia o la cosecha de pollos gradual, bajando el porcentaje de 52,3% a una densidad de 29,2% a 46,2% cuando subimos la densidad 35,2%. Y otro efecto sumamente importante es sobre el rendimiento del filete, que es la parte más económicamente más importante en las canales. También se ve significativamente afectado cuando subimos la densidad, pues proporcionalmente este rendimiento de filete se reduce. Y siendo la parte económicamente más importante en la canal, esto acaba teniendo consecuencias económicas dañinas para la empresa. Acá vemos otros efectos que tiene la densidad de alojamiento, no sobre el rendimiento, como vimos en la tabla anterior, sino que sobre la calidad. Vemos que a medida que aumentamos la densidad, o sea, las 4 gráficas, si vamos de la derecha para la izquierda en la parte de abajo, vamos a ver que la densidad va de 20 a 25 a 30, 35, 40, 45, 50 kilos por metro cuadrado. Y vemos que a medida que aumentamos la densidad de alojamiento, aumenta significativamente y de manera casi que lineal la incidencia de diferentes defectos de canal. Estamos hablando acá de patas callosas, ya lo habíamos comentado anteriormente. Estamos viendo acá que la incidencia de arañazo sube significativamente de manera lineal. Hematomas de espalda de igual manera se ven afectados, o sea, tenemos una mucho mayor incidencia, ¿no?, de hematomas de espalda con una densidad alta cuando comparado con densidades inferiores, y también sube el porcentaje de hematomas de ala. Todos estos defectos, pero mayormente los arañazos, hematomas de espalda y hematomas de ala, son responsables por un impacto significativo en las canales, lo que hace con que se reduzca, como vimos anteriormente, el porcentaje de pollo de primera, aumentando consecuentemente el porcentaje de pollo de segundo, lo que trae efectos económicos dañinos para la operación porque reduce los ingresos, reduce la competitividad, aumenta los costos y reduce la competitividad de la empresa.
Otro aspecto sumamente importante relacionado al descuido con la densidad de alojamiento es la uniformidad. Con los mataderos a cada día más automatizados necesitamos aves a cada día más uniformes, porque de lo contrario el desempeño de la planta, ¿no? El desempeño de la maquinaria a cada día más compleja, a cada día más exigente, ¿no? Aunque a cada día más sofisticada, ¿no? Acaba siendo dramáticamente afectada por esta falta de uniformidad. Entonces, la uniformidad no es solamente importante para contrarrestar o para actuar de una manera armónica con el creciente grado de automación de las plantas, sino que también para atender a la creciente demanda de productos a cada día más uniforme, que es una exigencia creciente de mercado en cualquier parte del mundo. Si no tenemos productos uniformes, la capacidad nuestra como empresa de atender a la demanda de los diferentes mercados se reduce, porque pocos serán los pollos que estarán en el rango de peso comercial. Porque habiendo mucha desuniformidad, que es lo que se ve acá en la curva en negro, ¿no? Vamos a tener muchas covas de pollo por debajo del peso comercial y muchos pollos por encima. Pero si tenemos un lote con alta uniformidad, vamos a ver que vamos a tener un mayor número de pollos, una mayor cantidad de pollos dentro del rango de peso comercial, beneficiando así no solamente lo que es la operación de faena, ¿no? El trabajo mecánico sobre estas canales, sobre estas aves durante lo que es el procesamiento, sino que también estaremos favoreciendo la parte comercial por la capacidad que va a tener la empresa de entregar un mayor número, una mayor cantidad, un mayor quilaje de pollos dentro de los rangos de peso comercial. Pero desafortunadamente las empresas agrícolas hoy día siguen orientándose no por la uniformidad, sino que básicamente por el peso vivo promedio, lo que no nos dice absolutamente nada. Y por esta razón tenemos consecuencias dañinas para la calidad y el rendimiento durante el periodo de faena. Y la comprobación de lo que les digo está acá. Ambos lotes, o sea, este lote representado por la curva negra y el lote representado por la curva azul, ambos tienen el mismo peso promedio, que es este acá. Todavía el de la curva negra tiene una muy baja uniformidad, mientras que el lote representado por la curva azul tiene una uniformidad bastante alta. Luego, los pollos provenientes de este lote, representado por la curva azul, irán a trabajar mejor durante el proceso de faena, así como resultarán más productivos comercialmente hablando por el hecho de haber más pollos dentro del rango de peso comercial que las aves que han sido entregadas según esta conformación de uniformidad al matadero. Otra operación que tiene un impacto sumamente importante en lo que es la calidad y rendimiento de canal es la operación de clareo, que sigue siendo una práctica recurrente en muchos países de Latinoamérica. La práctica de clareo, que en algunas partes se dice raleo, en otras se dice afloje, ¿no? Que consiste en retirar parte de las aves, en general las hembras, a una baja edad, permitiendo que el restante de las aves que permanecen en los galpones crezcan hasta un peso final de faena más alto. Esto genera una serie de inconvenientes que acaban por afectar la calidad, el rendimiento y también la inocuidad alimentaria de las aves, ¿no? Por la práctica que se usa. Acá vemos, por ejemplo, para poder hacer el clareo, necesitamos hacer ayunar todo el galpón. Entonces, todas las aves que están ahí adentro irán a ayunar por un periodo de 4, 5, 6, 7 horas, va a depender de cómo lo maneja la empresa. Y cuando entonces saquemos las aves que venimos a sacar y dejemos las otras, tenemos que volver con el alimento. Estas aves están hambrientas, han estado ahí por 5 o 6 horas sin comer, de tal manera cuando regresa el alimento a los comederos, hay un tremendo alboroto, hay una tremenda bulla, una tremenda disputa de espacio para poder acercarse lo más rápido posible a los comederos y alimentarse, ¿no? Esto acaba generando lesiones en función a los amontonamientos, en función a la agresividad que expresan las aves al buscar alimento por el hambre que están sintiendo. Esto contribuye a una baja uniformidad, así como reduce la ganancia de peso. Esta agitación producida por esta disputa de espacio durante el periodo de retomada de la alimentación al final de la saca de la primera parte de los pollos genera músculo verde que va a repercutir posteriormente en la calidad de las canales durante la operación de faena, sobre todo en la parte de SOS,
hace subir el porcentaje de lesiones reales de rasguño de piel, que irán a contribuir las lesiones de piel a la formación de la celulitis y de la condenación parcial o total de estas aves posteriormente y durante la faena. Todo esto generando pérdidas que contribuirán a los costos, a más costos de la operación y a una menor competitividad. Y por último, está comprobado que los lotes que pasan por un proceso de clareo suelen contaminar con Campylobacter. Y este Campylobacter se arrastra posteriormente con las aves hasta la operación de faena, poniendo bajo una amenaza tremendamente significativa la inocuidad de los productos avícolas si no tomamos las medidas para contenerlo, para evitarlo o idealmente para eliminarlo durante la operación de faena. La lesión de patas es otro problema, es otro inconveniente que tenemos proveniente del proceso de alojamiento y del manejo de lo que sería el periodo de engorde propiamente, ¿no? Las lesiones de patas provienen de diferentes causas, como estamos viendo acá en esta representación gráfica, y es un proceso que tiene su formación atribuible a multifactores. El origen de las lesiones de patas no es la nutrición, no es la cama, no es el manejo, no es la humedad. No, es un poco de todo esto. Y si el granjero, si el responsable de la operación de engorde no está pendiente de las muchas variables que pueden contribuir a la incidencia y a la extensión de estas lesiones de pata, seguramente que este proceso quedará perjudicado, el proceso de engorde quedará perjudicado y también la conformación, la calidad de rendimiento del canal quedarán perjudicados por la incidencia de estas lesiones de pata. ¿Y de qué manera las lesiones de pata afectan el rendimiento? De una manera muy sencilla. Acá tenemos un trabajo muy interesante que nos muestra, por ejemplo, en la columna que se ve acá, a la mano derecha, a la mano izquierda, perdón, columna control, que son áreas exentas de lesiones de pata. Y en la columna intermedia, vemos aves a las cuales así se ha inducido la formación de lesiones de pata, ¿no? Entonces vemos que, por ejemplo, la conversión alimenticia es inferior en las aves libres de lesiones de pata cuando comparado a las aves que presentan lesiones de pata. La mortalidad es inferior en las aves exentas de lesiones de pata cuando comparado a aquellas con lesiones de pata. Y los índices técnicos de producción que determinan, ¿no?, de cierta manera, indirectamente, la capacidad de expresión genética de las aves durante el periodo de engorde, también en este caso es mejor, es más alta, superior, ¿no?, a los índices de eficiencia productiva de las aves que presentan lesiones de pata. Entonces, no solamente debemos evitar la ocurrencia de lesiones de pata por una cuestión de bienestar animal, sino que también en el contexto de la presentación debemos evitarlo porque esto afecta de una manera dramática e importante la calidad y el rendimiento del canal. Y de esta manera, los costos de la empresa y la competitividad posteriormente durante la operación de faena de estas aves. Pasemos al otro concepto que habíamos comentado al inicio. Todo esto que hemos visto hasta este momento se refiere a lo que es el rendimiento de canal. Tenemos que entender ahora lo que es el rendimiento de faena, ¿no? Es la continuidad del concepto de rendimiento, pero bajo una otra óptica, bajo la óptica del proceso de faena. Todo lo que vimos hasta este momento se refiere a todo lo que es el proceso de producción viva, el proceso de engorde. Hablemos un poquito entonces de lo que es el rendimiento de faena. El rendimiento de faena es una variable, es un parámetro técnico, un parámetro operacional que mide la efectividad de la planta de faena en extraer del peso vivo de las aves que está recibiendo todo su potencial capaz de ser convertible en producto. O sea, es la cosecha de lo que tiene el ave a ofrecer y ser capaz de ser convertido en los diferentes productos que produce la empresa. Hay una relación directa entre el rendimiento de canal y el rendimiento de faena. Pues entre mayor rendimiento de canal, mayor será el rendimiento de faena. Y el rendimiento de faena es expresado como porcentaje del peso vivo que soy capaz de convertir en productos vendibles durante mi operación de procesamiento o de faena. El rendimiento de faena depende de 4 variables importantes: el tiempo total de ayuno, el manejo de lo que es la operación de prefaena, depende del procesamiento propiamente y del trabajo de mantenimiento de igual forma.
Hablemos un poquito acerca del tiempo total de ayuno. Tenemos que entender en el contexto de la moderna empresa avícola que el tiempo total de ayuno no es el tiempo que permanece el pollo en los galpones sin alimento antes de que se inicie la carga. No, el tiempo total de ayuno es el tiempo comprendido desde que se corte el alimento en la granja hasta que se cuelgue el pollo en el matadero. Y este tiempo total de ayuno es conformado por 4 subtiempos, que sería el tiempo sin alimento en la granja, el tiempo que tarda la empresa para hacer la captura de las aves que tiene que enviar al matadero, es el tiempo de transporte de estas aves entre la granja y la planta, y el tiempo que las aves permanecen en espera antes de la faena. La suma de estos 4 subtiempos se conoce como tiempo total de ayuno. Y este total de ayuno es una variable de gran impacto económico para las empresas, por el hecho de que puede afectar de una manera dramática el rendimiento de canal que llega a la planta. Si le damos una mirada a esta gráfica que vemos acá a la mano izquierda, vamos a ver que la merma que sufre las aves, o sea, la pérdida de peso vivo en el transcurso entre la granja y la planta hasta el momento de la faena, sube de manera lineal y de una manera importante a medida que aumenta este tiempo total de ayuno. En otras palabras, entre más tiempo total de ayuno le doy a las aves que estaré faenando, mayor será la pérdida de peso vivo. O sea, hemos tardado 38, 40, 42 días para producir un pollo que fuera bien conformado, con un gran volumen de carne, y por diferentes razones el manejo de mi tiempo total de ayuno ha sido inadecuado. Y yo he perdido un punto porcentual o 2 puntos porcentuales o hasta mismo más eventualmente en función de este mal manejo de mi tiempo total de ayuno. Entonces, parte de este gran y costoso esfuerzo que ha sido desarrollado durante el periodo de engorde se echa a perder de manera irrecuperable en el transcurso de los pollos entre la granja y la planta. Y si le damos una mirada a la gráfica aquí a la mano derecha, vamos a ver que no solamente estamos perdiendo peso en el transcurso entre la granja y la planta hasta que se faene este pollo, sino que también las canales de los pollos se achican, el rendimiento de canal, o sea, la fracción del peso vivo capaz de ser convertible en producto, capaz de ser convertida en productos al final del procesamiento, se reduce. Y todo esto significa que yo voy como empresa a tener menos carne para faenar, menos carne para vender. Luego, mis productos saldrán más caros. Yo estaré perdiendo competitividad y estaré aumentando mis costos por el hecho de que al manejar de manera inadecuada mi tiempo total de ayuno, estoy permitiendo que ocurra una merma que va a reflejar posteriormente en lo que es el rendimiento de canal dentro de la planta. La otra operación importante, como comentábamos, era el manejo de la prefaena. La prefaena es el conjunto de operaciones que antecede la llegada de los pollos que han llegado al peso de faena al matadero. Esta prefaena se comprende la operación de programación de retiro de los pollos vivos, el ayuno, la captura, el transporte y la espera. Pero en lo que a la calidad de rendimiento se refiere, el manejo de la operación de prefaena de preparación de los galpones para la cosecha de los pollos juega un papel sumamente importante en lo que a la calidad de la canal se refiere y por extensión también a lo que al rendimiento se refiere. En las 24 horas previas a la captura suelen ocurrir 35% de las lesiones con las que llegan los pollos al matadero. Y más del 90% de las lesiones que son descomisadas en la planta. Este impacto sobre los canales tiene su origen en los obstáculos en el piso durante la preparación del galpón para la cosecha, en el recorrido descuidado del granjero al preparar, ¿no?, el lote para la cosecha en el día que las aves tienen que salir para irse a la planta, personal limitado para hacer la captura o el trabajo de preparación de este galpón, y de esta manera el trabajo se hace de una manera descuidada, apresurada, riesgosa, de esta manera comprometiendo el manipuleo de los pollos y por extensión la calidad de los canales. Los otros 65% de las lesiones que ocurren son debidas a la captura, al transporte y a la faena propiamente.
¿Cómo se ubican estas lesiones en las canales? Vemos que la lesión que más suele afectar las canales, con la incidencia en 42%, son las lesiones en la pechuga. Las alas contribuyen con 33% de las lesiones de canal. Y las lesiones de pierna con tan solo 25%. Entonces, el papel que juega, ¿no?, las lesiones de alas es sumamente importante, ¿no? Y que juntamente con las lesiones de pechuga y con las lesiones, totaliza las casi 100% de las lesiones con las que ingresan las aves al matadero. Entonces, tenemos que cuidar de las diferentes partes de la canal para que esto no pase y que para que podamos entonces aprovechar todo el potencial que trae esta ave al momento de ingresar a lo que es el proceso de faena. ¿De qué manera la captura puede afectar la calidad de la canal? ¿No? El método de captura es determinante. Hay tres tipos de captura. Se puede hacer la captura de las patas, que es el método que más comprobadamente perjudica la calidad del canal, es el más dañino para la integridad física de las aves, por inducir lesiones severas, sobre todo en las alas y en las piernas. Tenemos la captura por el pescuezo, que tiene una capacidad intermedia de generar lesiones. Las lesiones son más moderadas que las observadas en la captura de las patas y más que todo concentradas en lo que es la parte interna de las alas. Y tenemos por último lo que es la captura individual por la espalda de A1 o de A2 aves en función al peso vivo, que por sí solo no produce ningún tipo de lesión. Es el método que definitivamente, comprobadamente, es el que más protege la integridad de las aves. Una comprobación de cómo el método se relaciona directamente con la calidad que se observa posteriormente en la planta está plasmada en esta tabla que vemos acá. Vemos aquí arriba la incidencia de canales con contusión y sin contusión en función al tipo de captura que se hace, o por el pescuezo o por la espalda. Y vemos que las aves con contusión son un 14% inferiores cuando la captura se hace por la espalda, comparado con el porcentaje que se obtiene cuando se hace la captura por el pescuezo. De igual forma, el decomiso también se ve afectado por la incidencia de lesiones asociadas al método que se usa. Vemos aquí canal decomisado con y sin fractura hemorrágica. Y vemos que al capturarse los pollos por la espalda individualmente, tenemos un 35% menos lesiones hemorrágicas que a las que afectan las canales capturadas por el pescuezo. Lo que demuestra claramente lo que comentamos anteriormente, que el método de captura juega un papel determinante en la calidad de los pollos que estarán ingresando a la planta posteriormente para el proceso de faena. Otro cuidado que tenemos que tomar es el transporte. Acá vemos, ¿no? Acá vemos para 3 diferentes distancias de la granja a la planta. Inferior a 50 kilómetros, entre 51 y 150 kilómetros, y por encima de 150 kilómetros. Vemos que para diferentes estaciones del año, acá tenemos respectivamente invierno, otoño, primavera y verano. Vemos que entre más larga la distancia y más calurosa la estación del año, mayor será la merma que estas aves sufrirán entre la granja y la planta. Entonces no podemos desconsiderar el impacto que tiene el proceso de transporte en conjunto con la distancia y la estación del año en el rendimiento de las canales. Pero tampoco podemos considerar también el impacto que tiene el proceso de transporte en lo que son las lesiones de canal. Está comprobado también que entre más larga la distancia, más largo el tiempo de viaje, mayor la incidencia de lesiones de canal en el matadero también. Entonces, el impacto que tiene la operación de transporte es en la calidad de las canales, pero también en el rendimiento de las canales al generar una mayor incidencia, al generar una mayor merma y al tener una mayor incidencia de lesiones provocadas entre más distantes sean las granjas de la planta. Por último, entramos en lo que es propiamente la etapa de procesamiento. El primer cuidado que tenemos que tomar es con la báscula camionera. La báscula camionera tiene un papel importantísimo por el hecho de que es el equipo que provee la información clave para el cierre, ¿no?, de los lotes y el pago de los granjeros.
Entonces, el peso que tomamos de estas cargas tiene que ser absolutamente preciso y seguro e incuestionable, porque también usaremos esta información para calcular el rendimiento de faena. Por esta razón, la confiabilidad de esta báscula camionera es de suma importancia para la empresa. Asegurar su mantenimiento periódico, como establecido en ley, ¿no? A su aferición, como también está establecido en la ley de los diferentes países, y un cuidado con su operación, son medidas importantes que garantizarán la precisión y la confiabilidad de los números que estamos generando, y de esta manera permitiendo a la empresa no solamente cuidar de los pagos a los granjeros, a sus proveedores de pollo vivo, sino que también asegurar que el cálculo de rendimiento se haga de una manera precisa y que refleje la realidad de la planta. La espera es el periodo transitorio en el cual están los pollos protegidos de la incidencia directa del clima y de la luz del sol mientras se esperan para ser faenados. Tenemos que cuidar en esta operación dos variables que son de suma importancia, que es el confort térmico y lo que es la operación propiamente, por el hecho de que la espera puede tener un impacto dramático en la merma, en la incidencia de lesiones y en la mortalidad de estas aves, echando a perder en este corto intervalo de tiempo que permanecen las aves bajo techo, ¿no? Un trabajo costoso y laborioso que ha sido producido a lo largo del periodo de engorde. Vamos a ver, por ejemplo, la relación que hay entre el tiempo de espera, perdón, la temperatura de espera y la merma de canal. Acá para temperatura Q, esto serían 29 grados, control 32 grados, warm serían 35 grados aproximadamente. Y vemos que la merma por hora avanza linealmente a medida que aumentamos la temperatura a la que están expuestas las aves. Cuando estamos con aves a una temperatura de tan solo 29 grados, la merma por hora es de 0,26%. Si subimos la temperatura a 32 grados, esta merma ya sube a 0,32%. Y si vamos a 35 grados, la merma por hora va a 0,47%. Entonces, entre más tiempo permanecen las aves en este ambiente, bajo condiciones ambientales inadecuadas, mayor será la merma. Y de esta manera, entonces, estaremos afectando de una manera dramática, pero irreversible, el rendimiento de estas canales y, por consecuencia, el rendimiento de faena, los costos operacionales y la competitividad de la empresa. También es importante considerar que entre más tiempo parado en el ambiente, mayor la incidencia de lesiones de ala. Acá vemos un comparativo, por ejemplo, con pollos de dos diferentes pesos vivos, 39 días y 53 días, pollo liviano, pollo pesado, cuando los camiones están en movimiento durante el viaje entre la granja y la planta, como la incidencia de lesiones es bastante, perdón, en movimiento en la barra azul, perdón. Cuando están en movimiento las cargas, la incidencia de lesiones es muy inferior a lo que se observa cuando las cargas están paradas, por el hecho que los pollos acá, durante el movimiento, están echados en el piso y de esta manera están inmóviles. Pero cuando las cargas están paradas, los pollos necesitan moverse, ¿no? O para disipar calor, o porque es de su propia naturaleza estar en permanente movimiento. Y vemos que en función a esto, las incidencias de lesiones de alas suben por el hecho que los pollos están pateando los que están ahí echados en el piso de la jaula. Todo esto entonces va también a afectar la calidad de las canales y generar por consecuencia posteriormente, cuando ingresemos con estas aves a la planta, mayor incidencia de lesiones de alas, mayor incidencia de comiso, menos rendimiento y menos calidad de canal. La operación de colgado. Aquí tenemos que cuidar algunas variables importantes porque también esta operación está fuertemente relacionada a la calidad más que todo y también al rendimiento de canal. El ambiente lo tenemos que tener confortable para las aves y para los que trabajan ahí. Cuidar la ergonomía laboral para que la operación se haga de una manera rápida, pero cuidadosa, delicada, para que esto no lastime a los pollos. Tener un equipo que sea suficiente para la velocidad de faena con la que estamos trabajando y con el peso de aves que tenemos para faenar. Tener más gente significa más costo. Tener menos gente significa que esto va a tener un impacto en la manera con la que estaré manipulando mis pollos durante el colgado en los ganchos. Tener a esta gente capacitada, orientada, concienciada de la importancia de manejar las aves con cuidado y tener un método que proteja la integridad de las canales son dos variables de suma importancia. Por último, pero no menos importante, el mantenimiento de la cadena de una manera general y de los ganchos en particular contribuye definitivamente para mejorar
la calidad y, por extensión, el rendimiento de las canales posteriormente. El aturdido, una operación de las más complejas dentro del matadero, exige que cuidemos la procedencia del equipo, que las dimensiones sean proporcionales al pollo que estamos faenando, a la velocidad de la faena. Los recursos para operar este equipo tienen que ser suficientes para que me dé una visión completa, sólida y confiable de lo que está sucediendo durante las horas laborales al pasar las aves por el aturdidor. Tener operadores capacitados para que manejen adecuadamente los equipos, para que sepan qué está sucediendo, para que observen el comportamiento de los pollos, es de fundamental importancia para el éxito de la operación. Por ser un equipo electromecánico, el mantenimiento juega un papel importante al asegurar las buenas condiciones de funcionamiento de este equipo. Y por último, necesitamos hacer validaciones periódicas para asegurar de que el aturdidor me está entregando todos los días durante las horas laborales los resultados que espero recibir sin todavía perjudicar la integridad física de las aves que estoy procesando. Acá vemos por qué la importancia de la estructura ósea de las aves tiene que ver la importancia que tiene para la calidad de rendimiento de canal. Aquí vemos, por ejemplo, un estudio que se hizo registrándose en la columna de la izquierda la cantidad de lesiones que presentaban las aves antes de pasar por el aturdidor, ¿no? Y vemos que era de tan solo 3%. Posteriormente, al ser aturdidas y al ser faenadas, estas aves, a la entrada de Chile, pasaron a presentar 96% de las aves pasaron a presentar lesiones, demostrando que definitivamente el proceso de faena es un proceso agresivo. Y si yo no tengo un esqueleto bien constituido, este esqueleto no será capaz de contrarrestar la agresividad de los diferentes procesos por los cuales pasan estas aves. Y esto acabará afectando la calidad y el rendimiento del canal, sobre todo en los procesos automatizados de Suecia. Escaldado y pelado, de fundamental importancia, tengo que asegurar tiempo y temperatura para permitir la suavidad durante el proceso de extracción de las plumas y de esta manera reducir las lesiones, preservar la apariencia de la pechuga y asegurar la buena calidad microbiológica del agua. Otro cuidado que tengo que tomar es con el tiempo y temperatura en lo que al rendimiento del canal se refiere. Pues si hay un desequilibrio en el tiempo y o en la temperatura, yo estaré licuando la grasa subcutánea de esta manera, perdiendo rendimiento durante esta operación. En la evisceración tengo que cuidar para tratar de cosechar todo mi potencial en menudo que soy capaz de generar en función a las canales que estoy recibiendo. Muchas veces las empresas suelen no dar mucha atención a los menudos porque representan porcentualmente muy poco del peso vivo o del peso de las aves, pero si lo juntamos a todos ellos, vamos a ver que los menudos representan de un 4,5 a un 6,1% del peso vivo de las canales que ingresan al matadero. Luego, asegurar que se coseche la totalidad de estos menudos durante la evisceración es sumamente importante. Por último, la absorción, ¿no? La absorción es una parte importante de la operación y tengo que cuidar para trabajar siempre en el límite permitido por la ley de los diferentes países. Pero no debo usar la absorción para encubrir fallos operacionales, ¿no? Para encubrir deficiencias operacionales. Yo tengo que usar la absorción como un plus que me permita agregar algo más a la excelencia de la faena por el hecho de que estoy cuidando muy bien a mis operaciones anteriores y de esta manera estoy extrayendo la mayor calidad y el mayor rendimiento posible de mis canales durante mis operaciones. Nunca se debe usar la absorción para encubrir, ¿no? Para compensar por diferentes deficiencias o fallos en la operación desde el campo hasta la planta posteriormente. La operación del mantenimiento. Dentro de un moderno matadero avícola, el mantenimiento ya no puede ser entendido como el área que mantiene los edificios bien pintados, las máquinas aceitadas y engrasadas y funcionando en perfectas condiciones. No. El área de mantenimiento tiene una responsabilidad que va mucho más allá de simplemente estas actividades que comentaba anteriormente. El área de mantenimiento tiene que ser con la planta corresponsable del rendimiento y de la calidad de las canales, además de la inocuidad, de los costos y de la competitividad. De esta manera, el mantenimiento tiene que actuar hombro a hombro, ¿no? De manos dadas y teniendo como norte definitivamente en este contexto el rendimiento y la calidad de la operación de faena de la empresa. Por último, pero no menos importante, lo que no se puede medir no se puede mejorar.
Si queremos estar en un proceso de mejora continua, tenemos que tener los indicadores, tenemos que tener los números, tenemos que tener los parámetros que nos estarán diciendo todos los días qué tan bien estoy, qué tan mal estoy y que por consecuencia qué tengo que hacer para poder seguir mejorando, corrigiendo mis deficiencias, corrigiendo mis desvíos y de esta manera maximizando los resultados técnicos y económicos de mi operación. La avicultura es un negocio en todo el mundo de márgenes reducidos. Luego, la diferencia entre una empresa que sea exitosa o una empresa que haya fracasado se mide en gramos, porque son gramos lo que hace la diferencia. Los gramos no significan mucho absolutamente, pero cuando lo ponemos en contra de una faena de 65, 100, 200, 300 mil pollos diarios, los gramos se convierten en toneladas diarias de ganancia o de pérdida. Y esto va a determinar el éxito o el fracaso de las operaciones a largo del tiempo. Por esta razón, es vital controlar cada proceso muy de cerca a través de una estrategia de mejora continua. Esta estrategia debe estar basada en el uso de indicadores, datos, números, ¿no? Que son los más variables, ¿no? Puedo tener datos o indicadores para medir la capacidad o las capacidades, para medir productividad de una manera general, para medir calidad y puedo tener indicadores también estratégicos, ¿no? Que tengan que ver directamente con los resultados económicos de la empresa. Solamente a través del uso de datos y indicadores yo soy capaz de generar informaciones confiables para poder tomar medidas correctivas, apoyar mis decisiones de lo que hacer y dónde hacer en los procesos, de manera a permitir su mejora continua. De esta manera, asegurando la excelencia de los procesos y la supervivencia de la empresa a largo plazo. Era lo que yo tenía para ustedes en esta tarde. Muchísimas gracias por acompañarme y ya estoy a la orden para las preguntas que pueden tener. Muchas gracias a todos. Ingeniero Fabio, muy buena exposición, como siempre es un gusto escucharlo y gozar y aprender de toda la experiencia que tiene. La primera pregunta que tendría es, usted habló de tiempo total de ayuno. ¿Cuál es el tiempo total de ayuno ideal y separado por cada una de las partes que dijo que eran 4? ¿Tiene usted ese dato? La pregunta es bastante interesante y de verdad que no existe una regla de aplicación universal. Lo que existe sí es una ventana de oportunidades que se convencionó llamar al periodo entre un mínimo de 8 horas y un máximo de 12 horas. Donde ubicar el ayuno va a depender de la empresa, de cómo manejan los pollos, cómo ha manejado los pollos durante el periodo de engorde, de cuáles son las diferentes fases por las que pasan los pollos desde la granja a la planta en términos de tiempo y en función al manejo, sobre todo de las últimas horas previas a la faena. Hay empresas que, por ejemplo, pueden ser sumamente exitosas con un tiempo total de ayuno de tan solo 9 horas o 9 horas y media. Hay otras que requieren de un poco más de tiempo, quizá 11 horas o 11 horas y media. O sea, no hay una regla, sino que las empresas, en base a sus características operacionales, a sus pollos, a la manera como manejan todo este proceso que comprende las cuatro fases del tiempo total de ayuno, encontrar cuál es el punto más adecuado a sus necesidades. Con respecto a la parte sanitaria, el acidificar el agua en momentos o días previos antes del beneficio de las aves, ¿ayudaría algo? Sí. De acuerdo a su experiencia. Existen diferentes trabajos que indican que la acidificación del agua de bebida, sobre todo 24 horas antes de la cosecha, contribuye definitivamente para la reducción del pH del buche y de esta manera inhibiendo la proliferación de microorganismos patogénicos. ¿Qué pasa? Durante el periodo de ayuno hay un cambio en el pH del buche en función al hecho de que los pollos no están comiendo. Y este cambio de pH hace con que el pH vaya de ácido a alcalino.
y este pH alcalino favorece el desarrollo de microorganismos patogénicos, principalmente Salmonella y Campylobacter. Entonces, al acidificar el agua de bebida, mantenemos el pH ácido en el buche durante el periodo de ayuno, de esta manera inhibiendo la proliferación de estos microorganismos y contribuyendo posteriormente para que durante la faena, sobre todo en la extracción del buche, que es una operación sumamente delicada, no existe riesgo de contaminar el interior del canal, sobre todo la piel de pescuezo, que sería una situación desastrosa y lamentablemente irreversible. Con los trabajos que usted tiene, ¿ha evaluado económicamente o tiene un parámetro económico de que si uno mejora un 1% en este aspecto tan económico que es la parte de camal, que a veces los profesionales de campo no le damos mucha importancia, ¿cuánto rinde económicamente esto a favor de la empresa? La pregunta es sumamente interesante. Tenemos que tomar en consideración que en una empresa avícola integrada vamos a considerar una empresa que trabaja exclusivamente con la faena de pollos, diferentemente de mucho mercado en Latinoamérica, sobre todo, por ejemplo, el mercado peruano. Vamos a considerar una empresa que trabaja solamente con producción de carne de pollo, que no tiene mercado de pollo vivo. En este caso, el único centro generador de resultados económicos de una empresa con estas características es el camal, es el matadero. No hay otro centro generador de resultados. De esta manera, lo que va a remunerar la empresa es la maximización del rendimiento de canal durante el proceso de faena. Pero no nos olvidemos que el rendimiento de canal es una consecuencia, el rendimiento de faena es una consecuencia del rendimiento de canal, que es una responsabilidad del área de campo de extraer de los pollos durante el periodo de engorde la máxima expresión genética de las aves, combinado a lo que sería el rendimiento de faena, que es la capacidad que tiene el matadero de extraer de cada canal o de cada pollo entregado al matadero todo su potencial en carne. Entonces, todo el cuidado se tiene que poner en la operación de faena para que las pérdidas sean solamente aquellas inherentes al proceso de faena. Cualquier cosa que perdamos más allá de lo que se tiene que perder, como las partes no comestibles, la pluma, la sangre y otras partes no comestibles, significa un impacto negativo en los resultados económicos de la faena. Si estamos hablando, por ejemplo, de una empresa que faena semipollos diarios de 2,5 kilos de peso vivo, por ejemplo, y vamos a poner un número de rendimiento de canal que sea fácil, de tan solo 70%. Estamos hablando de que una empresa como esta va a tener a la entrada del chiller aproximadamente 145,000 kilos de canal seca eviscerada para entrar al enfriador. 1% de 145,000 kilos son 1.450 kilos diarios, en base a una faena de 100,000, 2,5 kilos de peso vivo, 70% de rendimiento de canal. 1.450 kilos perdidos o ganados pueden hacer una diferencia al final del mes. Si consideramos 25 días de trabajo, estamos hablando de casi 50 toneladas. ¿No? Entonces, estos números son absolutamente increíbles. Y si les ponemos en una base anual, estamos hablando que la empresa, al perder o al ganar 1% más, o al preservar mejor 1% de su rendimiento de faena o de su rendimiento de canal durante el proceso de faena, significa que la empresa tendrá disponible 600 toneladas más de carne de pollo para vender. Entonces, estos pequeños números, este pequeño ejercicio, ¿no? Nos da una idea de la magnitud y de la importancia económica que tiene el rendimiento de canal y el rendimiento de faena para las empresas avícolas. Qué interesante, qué interesante. Qué interesante ver esos números que nos pueden hacer la diferencia de una empresa exitosa o no en estos tiempos de crisis, que los costos de insumos han subido una barbaridad. Así es. Dígame usted. Y estamos hablando de tan solo 1%, ¿no? Que no es nada. Y de acuerdo a su experiencia, cuando empiezan a mejorar lo que es el en planta de beneficio, ¿qué porcentaje es el que llegan a mejorar?
Depende mucho, por ejemplo, si tomamos en consideración, por ejemplo, el programa de ayuno. El programa de ayuno, como vimos en la presentación, tiene un impacto sumamente significativo en lo que son las mermas. O sea, si la empresa no cuida con mucho cariño, con mucha atención, con mucha devoción de todo lo que es el manejo del pollo, de la granja a la planta, por ejemplo, puede haber una merma sumamente significativa que puede variar de un 0,25 a un 0,45% del peso vivo por hora en función a las condiciones a las que están expuestos los pollos en el transcurso entre la granja y la planta. Hay un estudio muy interesante hecho en Italia que demuestra que si los pollos son mantenidos, por ejemplo, a una temperatura de 25 grados, a una temperatura de 29 grados y a una temperatura de 35 grados, la merma por hora de ayuno puede variar de 0,25 a 0,37 hasta 0,47% por hora. Entonces, ¿qué significa? Que el ayuno, en realidad, el impacto del ayuno, el impacto económico del ayuno, no tiene solamente que ver con el tiempo que el pollo permanece alejado del alimento en el transcurso entre la granja y la planta, sino que también tiene que ver con la temperatura a la que está expuesta el pollo durante esta fase. Entonces, cuidar del rendimiento significa que tenemos que trabajar desde que ponemos en marcha el programa de ayuno en la granja para que este transcurso sea lo más adecuado posible para asegurar el vaciado del sistema gastrointestinal, al mismo tiempo en que reduce a un mínimo posible la merma. Posteriormente, en las diferentes etapas de lo que es la faena, por ejemplo, el tanque de escaldado es un subidero de rendimiento si el binomio tiempo-temperatura no está suficientemente equilibrado, porque al subir demasiado la temperatura, esto puede licuar la grasa subcutánea y esta pérdida puede variar de un 0,5 a 1,5%. Y así sucesivamente a lo largo de las etapas siguientes, sobre todo en evisceración, hay grandes posibilidades de que si no cuidamos adecuadamente el proceso, o manual o automático, definitivamente las empresas pueden perder un volumen significativo sin darse cuenta. Estos son pérdidas invisibles, pero reales, que están golpeando los resultados económicos de la empresa sin que la empresa muchas veces se dé cuenta de lo que está pasando. El ingeniero Walter Paredes nos pregunta, ¿la adición de productos para acidificar el tanque escaldado es recomendable como estrategia para minimizar la contaminación? ¿Es significativo el impacto microbiológico del producto final? Hay varios trabajos que indican que si mantenemos el pH del tanque descaldado en el rango de 2 a 4 o de 9 a 13, esto es sumamente benéfico para reducir el conteo de microorganismos patogénicos, sobre todo la salmonela. Esto es un artificio sumamente importante para las empresas que trabajan con temperatura baja por la necesidad de escaldar los pollos para mantener la epidermis. Es el caso de Perú, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando se escalda el pollo a 52 grados para preservar la epidermis, estamos en un rango de temperatura donde la salmonela se siente sumamente confortable. A partir de los 57 grados es que la temperatura comienza a afectar el conteo, a reducir el conteo de la salmonela en el tanque de escaldado. Hasta ahí, la salmonela se siente sumamente confortable y de esta manera tiene condiciones de supervivir y hasta mismo de proliferar, y de esta manera va a ser arrastrada juntamente con las canales a las etapas siguientes del proceso. Para compensar entonces esta debilidad, vamos a ponerle de esta manera, generada por la baja temperatura, acidificamos el agua del tanque o alcalinizamos el agua del tanque de tal manera que mantenida la baja temperatura de 52 grados, para asegurar la calidad del canal que se quiere producir, tenemos la protección ofrecida por el pH en contra la presencia o la permanencia o la supervivencia de los microorganismos patogénicos. Ingeniero Fabio, muchas gracias por su brillante exposición, por las respuestas, y en nombre de la BEN y todos los asistentes, muchas gracias por estar acá acompañándonos y dándonos cada vez más clases para seguir aprendiendo sobre esta parte tan importante. Gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación que me hicieron para tomar parte en este prestigioso evento. Espero haber cumplido con la expectativa de la audiencia. Estoy a la orden para contestar eventuales preguntas que puedan haber posteriormente a través del correo que seguramente está disponible para todos ellos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Buenas noches con todos.
y gracias por acompañarnos. Hasta luego.